Obituario de Luciano Marín, para la hora de la verdad. Luciano Marín Arango, conocido en el mundo del crimen organizado con el alias de Iván Márquez, nació en Florencia, Caquetá, en 1955. Tiene 62 años. Es un narcotraficante colombiano que fue cabecilla de varias cuadrillas o bloques de las FARC y es actualmente el número 2 del secretariado de esa organización terrorista. Estudió en el Colegio Juan Bautista Migani de Sacerdotes Italianos en Florencia, Caquetá. Estudió un corto tiempo en el seminario de Garzón Huila. Como militante de la JUCO, a la cual se inscribió muy temprano, se destacó en la organización de movilizaciones estudiantiles y llegó a ser concejal de Florencia, Caquetá, por la Unión Nacional de Oposición. Marín Arango fue profesor de biología entre el año 77 y 79 en el Colegio Corazón Inmaculado de María, en la localidad de Doncello, Caquetá. En 1979 ingresó al programa de Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad de la Amazonía, con sede en Florencia. Ojo a esa universidad. Allí se hizo parte de las redes de apoyo de los bloques 2 y 3 de las FARC. Viajó a realizar estudios políticos en la Unión Soviética y a su regreso se desempeñó como ideólogo e instructor político para los frentes 2, 13, 14 y 15 del grupo terrorista. Fue guerrillero de la cuadrilla Frente 14, el bloque sur de las FARC y más tarde cabecilla del propio bloque. El gobierno de Belisario Betancur en 1982 realizó diálogos de paz con las FARC. Como siempre, en esos procesos nunca se alcanza la paz, pero la guerrilla consigue avanzar en la conquista del poder. En esta ocasión se les permitió crear un partido político llamado la Unión Patriótica, el mismo cuento de la paz. Marín Arango fue muy activo en la organización de las comunidades del Medio y Bajo Caguán y en las juntas de acción comunal para ponerlas al servicio de las FARC, como ha sucedido en casi todo el país, en las barbas de la mayoría de los gobiernos y de sus aparatos de inteligencia. Más tarde fue elegido como concejal y luego como diputado suplente por el Caquetá. Organizó en el Caguán un comité de colonización, el cual también manejaron las FARC. En marzo de 1984 participó en la celebración del Acuerdo de Paz de la Uribe entre el gobierno de Betancur y las FARC, acto realizado con mucho boato en el Hotel Royal Plaza de Florencia, Caquetá. Alias Márquez asistió con uniforme camuflado a la firma de la paz. ¡Qué sorna! Entre 1984 y 1986 participó en los comités de transferencia de tecnología que se realizaban en las instalaciones del INCORA del departamento del Caquetá, otra institución permeada en casi toda Colombia por los terroristas. Lo curioso es que estas instalaciones quedan al lado del batallón Juan Ambú. Representante a la Cámara. En 1982 Luciano Marín Arango fue representante por la Unión Patriótica como suplente de Henry Millán González y por el departamento del Caquetá. Debido al asesinato de Millán, el 7 de diciembre del 93, Marín Arango asumió su curul. Terminado su corto tiempo en el Congreso, en 1994 de nuevo se vinculó a las filas de las FARC y pasó a ser segundo al mando de la cuadrilla Frente Quinto, bajo el mando de Noel Mata, alias Efraín Guzmán. Fue delegado del secretariado y coordinador del bloque Caribe. Más tarde pasó a ser el segundo jefe de la misma cuadrilla, con la tarea de ejercer control sobre los habitantes de la serranía del Perijá en los departamentos de La Guajira y el Cesar. Más diálogos. Participó en los diálogos de paz tanto de Caracas como de Tlaxcala, México, en representación de las FARC, durante la presidencia de César Gaviria, y los diálogos, como siempre, fracasaron, y como siempre le dieron réditos políticos a las FARC. Siendo presidente Andrés Pastrana, de nuevo participó como negociador de las FARC en los diálogos de paz con el gobierno en la llamada zona de distensión. Los diálogos de nuevo fracasaron, pero el crecimiento de los efectivos de las FARC fue descomunal. Su rearme alcanzó las 35.000 armas largas y su propaganda nacional e internacional fue enorme. En aquella época llegaron los 10.000 fusiles de Montesinos del Perú. Alias Iván Márquez fue elegido miembro del secretariado en 1990 cuando murió uno de los ideólogos del grupo terrorista, Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arenas. En 2003,
Alias Márquez se convirtió en el cabecilla del bloque Caribe luego de la muerte de Efraín Guzmán, y ese mismo año en el secretariado lo nombró cabecilla del bloque José María Córdoba. En el 2008 tomó la vocería internacional de la organización luego de la muerte de Edgar Devia Silva, alias Raúl de Reyes, dado de baja en los bombardeos de las fuerzas militares colombianas a su campamento en territorio ecuatoriano. El siguiente es el prontuario de este personaje tan alabado el día de hoy en nuestro territorio, especialmente por el gobierno nacional. Pesan sobre Iván Márquez 28 condenas y 198 órdenes de captura por diversos delitos. La mayoría de ellos de lesa humanidad, que le generan la no despreciable suma de 760 años de prisión, más de 7 siglos y medio. Este es el calibre del atroz criminal que lleva como nombre Luciano Marín Arango y que se hace llamar Iván Márquez. Fiscales y jueces de Nariño, Huila, Meta, Cesar, Cauca, Valle y Bogotá han expedido órdenes de captura con condenas de 40 y hasta 60 años de prisión contra Luciano Marín Arango y otros miembros del secretariado de las FARC. Vamos a ver la mayoría de ellos, no los tenemos todos. Sindicado del asalto al corregimiento de Valencia, municipio de San Sebastián en Cauca en 1989. Sindicado de la masacre ocurrida el 22 de enero del 94 en el barrio La Chinita de Apartado, Antioquia. Mataron 25 personas, entre ellas 3 niños, heridas a 12 más. Fusilaron a un guerrillero de las FARC porque se negó a disparar contra civiles. Esto lo certifica Human Rights Watch. Sindicado del asalto al municipio de Peque, Antioquia, en junio del 94. Sindicado del asalto a Río Grande de Turbo el 22 de julio del 94. Sindicado del asalto a San Pedro de Urabá en Antioquia el 14 de noviembre del 94. Asesinato del comandante del puesto de policía y asalto a la caja agraria. Sindicado del secuestro de los ingenieros suecos Dania Pregate y Tommy Treibing, pertenecientes al proyecto hidroeléctrico de Urrá, el 15 de diciembre del 94. Sindicado del asalto a la base militar de Las Delicias, municipio de Puerto Leguísimo, Putumayo, en la que murieron 28 militares y 60 fueron secuestrados el 30 de agosto de 1996. Condenado por un juez de Pasto a 60 años de prisión por el asalto a la estación repetidora de radio del ejército en el cerro de Patascoy, Nariño, con saldo de 22 militares muertos y 11 secuestrados el 21 de diciembre de 1997. Condenado a 40 años por el juez segundo especializado de Florencia por el asalto a la base militar del Villar, Caquetá, en la que murieron 65 militares y 43 fueron secuestrados en acciones entre el 1 y el 2 de marzo de 1998. Condenado a 40 años por el asalto a la base de antinarcóticos del municipio de Miraflores, Guaviare, ocurrida el 3 y 4 de agosto del 98, en la cual asesinaron 16 miembros de la fuerza pública, 3 civiles, y secuestraron a 75 militares y 54 policías. Destruyeron la base militar, el cuartel de la policía, el hospital y la iglesia. Condenado junto con todo el secretariado porque arrasaron al municipio de La Beiba el 25 de septiembre de 1998. Lista en mano, fueron sacando de su casa 8 muchachos, acusándolos de ser paramilitares. Los fusilaron en presencia de sus padres y de 2 sacerdotes del lugar. Asaltaron la caja agraria, Bancafé, y dejaron 17 civiles más heridos. Condenado a 40 años de prisión por el asalto a la población de Mituba, Upés, el 1 de noviembre del 98, en la que murieron 38 policías, 11 civiles y 61 policías fueron secuestrados. Condenado a 40 años de prisión por un juez de Villavicencio por el ataque al municipio de Puerto Lleras, Meta, el 10 de julio del 99. Ocasionaron la muerte de 10 civiles y 11 policías y el secuestro de 28 policías más. Condenado a 34 años de prisión por el asalto al municipio de Gigante, Huila, hecho en el cual las FARC, el 3 de diciembre del 99, asesinaron 5 civiles, hirieron a varios más y secuestraron a otro. Asaltaron 22 establecimientos comerciales y 3 bancos. Acusado del secuestro del periodista Guillermo La Chiva Cortés el 22 de enero del 2000 en el municipio de Choachí, Cundinamarca.
acusado del secuestro del congresista Luis Eladio Pérez el 10 de junio del 2001 y del secuestro el 15 de julio del 2001 del gobernador del departamento del Meta, Alan Jara, cuando éste se desplazaba en una ambulancia de las Naciones Unidas con el símbolo de esta organización, que lo debería ser respetable por cualquier organización con fines insurreccionales. El gobierno de Colombia lo acusa también de ser el autor intelectual del asalto al edificio de Miraflores en Neiva el 26 de julio del 2001, en el cual secuestraron a la señora Gloria Polanco, esposa del senador Jaime Lozada, sus 2 hijos y a 12 vecinos que luego fueron liberados. Por el secuestro también del congresista Orlando Beltrán Cuellar el 28 de agosto del 2001. Fue condenado a 30 años de prisión por el secuestro de la congresista Consuelo González de Perdomo, hechos del 10 de septiembre del 2001. El juzgado tercero penal de Valledupar le impuso condena de 38 años de prisión como coautor del secuestro en la Sierra Nevada de Santa Marta el 29 de septiembre del 2001 y posterior asesinato de la ministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera. Es curioso que el mismo día en que se iniciaba este juicio a Luciano Marín, junto a los demás miembros del secretariado, su nombre fue mencionado por el gobierno, y sin ruborizarse como negociador en La Habana. Es decir, el cinismo a toda vela. Acusado del secuestro el 20 de febrero del 2002 de un avión comercial de la empresa Aires en pleno vuelo, fue obligado y aterrizaje en una carretera para el posterior secuestro del congresista Jorge Eduardo Hetzen Turbay y 2 personas más. Acusado del secuestro de la ciudadana colombo francesa Ingrid Betancourt y Clara Rojas el 23 de febrero del 2002. Condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino, obispo de Cali, ocurrido el 16 de marzo del 2002. Acusado del secuestro de 11 diputados del Valle del Cauca el 11 de abril del 2002 y su posterior asesinato en absoluto estado de indefensión en cautiverio. Condenado a 40 años de cárcel por un juez de Popayán por el secuestro el 21 de abril, el posterior asesinato el 5 de mayo del 2002 del gobernador Guillermo Gaviria, el exministro Gilberto Echeverri y 8 militares en el Parque Nacional Puracé. Responsable del genocidio y masacre de 119 personas, incluidos menores de edad, en Bojayá, Chocó, el 2 de mayo del 2002. Las FARC bombardearon la iglesia del pueblo en forma inmisericordia, acusando a los pobladores de ser paramilitares. Esto sucedió en plenos diálogos de paz en la llamada zona de distensión. Se le acusa con todo el secretariado de ser el responsable intelectual del atentado al Club El Nogal, el 7 de febrero del 2003, donde murieron 36 personas y más de 200 resultaron heridas. Por este hecho fue condenado a 40 años de prisión. Responsable del derribo de un avión de aspersión sobre cultivos ilícitos el 13 de febrero del 2003 y los consecuentes secuestros de los 3 contratistas estadounidenses, así como el asesinato del piloto americano y del sargento Cruz del ejército colombiano. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, miembros de la cuadrilla de las FARC, fueron condenados el 24 de junio del 2013 a 40 años de cárcel por el asesinato de 4 personas en el municipio de Puerto Rico, Meta. Y hay innumerables condenas más por varias emboscadas a patrullas del ejército en el Caquetá, en Antioquia y en diferentes lugares de todo el territorio nacional. Igualmente asaltos a cabeceras municipales, en especial en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. De modo, señor ministro y queridos oyentes de la Hora de la Verdad, que si el prontuario de Rodrigo Londoño Echeverri, leído hace 8 días, causó asombro y espanto a los colombianos, porque sus condenas suman 4 siglos y medio de prisión, no sé qué nos causará que suma 7 siglos y medio de cárcel, que violando la Constitución y la ley, la mayoría de los congresistas de la llamada Unidad Nacional le están perdonando. Ojo los colombianos cuando depositen sus votos por el Parlamento colombiano, porque este tipo de personas son las que ocasionan la violencia en Colombia en el momento en que consideran darle perdón a los peores asesinos, a los que están bañando en sangre el territorio nacional. El pavoroso recuerdo
recuento del prontuario de este personaje no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Los crímenes del capo Pablo Escobar Gaviria son un juego de niños al lado de las atrocidades de Luciano Marín Arango. Bueno, la ley 18... Perdón, disculpe. Quisiera agregar que esto no se va a quedar así de sencillo, así sencillamente en la impunidad, porque a Iván Márquez también se le responsabiliza de distribuir droga a varias partes del mundo. Y dice así el Departamento de Estado de los Estados Unidos: el programa de recompensas de la Oficina Internacional de Narcóticos y de obligación al cumplimiento de la ley busca a Luciano Marín Arango, y lo describe así. Luciano Marín Arango, también conocido como Iván Márquez, es un miembro del secretariado y asesor del bloque noroccidental y caribe de las FARC. Supervisó el embarque en aeronaves entre 600 y 1.200 kilogramos de cocaína y recibió como pago dineros y armas automáticas. Participó en la elaboración de normas de las FARC, dirigiendo y controlando producción, manufactura, distribución de cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y al mundo. Estableció impuestos al tráfico de drogas en Colombia para levantar fondos para las FARC y asesinó centenares de personas que violaron o interfirieron las normas establecidas por las FARC sobre la cocaína. El Departamento de Estado ofrece una recompensa hasta de $5 millones por información que conduzca al arresto y condena de Luciano Marín Arango. Los colombianos también habíamos ofrecido a través del gobierno de Álvaro Uribe Vélez 5.000 millones de pesos por información que condujera a su captura, pero esto todo fue destruido por la ley de amnistía conocida recientemente, dispuesta por el Congreso Nacional. Hasta aquí la historia de este pavoroso criminal. Yo quiero recordar lo que decía el Libertador hace tantos años: la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad que sin fuerza no hay virtud, y sin virtud perecerá la República. Muchas gracias, señor ministro.